pueden ver en la gráfica de la izquierda, pues aquí podemos ver por dónde está entrando, digamos que el rayo, y cuando miramos al ángulo del que está entrando y miramos en la imagen de la derecha, podemos ver que el reborde posterior del acetábulo es lo que es más lateral, demostrado por la flecha gruesa, y lo que es los que son las flechas de la interna, las flechas mediales, perdón, es la línea iliopectínea o iliopúbica. Entonces hay que tener en cuenta que esta visión es muy útil para ver esos reparos anatómicos. Siguiente, por favor. Tenemos la oblicua posterior, que lo que vamos a hacer es lo contrario. Entonces aquí vamos a elevar la cadera contralateral a la afectada y vamos a nuevamente proyectar el rayo, y se puede valorar aquí la columna posterior, o lo que vendría siendo, digamos, la columna o la línea ilioisquiática, que es la que ven delineada en la flecha de la medial, la flecha de la derecha. Siguiente, por favor. Listo. Luego tenemos entonces la posición de rana. La posición de rana ya entonces entra en lo que vendría siendo nuestras proyecciones lateral de la cadera. Tenemos entonces acá el paciente supino con flexión de las rodillas, las plantas juntas, entonces tienen una abducción total de los muslos, que vendría ejerciendo como una rotación externa de la cadera a más o menos 45 grados. Se proyecta hacia pues la pelvis, y lo que se pueden proyectar tanto bilaterales como se pueden ver solo proyecciones unilaterales. Luego tenemos entonces la axial a través de la ingle, que este va a ser, digamos, que nuestro amigo para las proyecciones laterales en el paciente con trauma, que no puede hacer esa posición de rana o las otras por dolor. Y en esta posición entonces vamos a tener el paciente supino, vamos a tenerlo con el miembro inferior afectado, pues recostado, contralateral elevado, y una rotación interna nuevamente para corregir esa anteversión femoral. Se proyecta y nos da la imagen que pueden ver ahí a la derecha, donde podemos valorar muy bien, digamos, que la cabeza femoral, podemos ver los ángulos de anteversión, podemos valorar el trocánter mayor y algo de lo que vendría siendo la tuberosidad isquiática. Tenemos entonces luego la proyección de Lowenstein. La proyección de Lowenstein, entonces pueden ver que la cadera afectada es, en este caso, en este paciente, la de la derecha. Entonces se cuenta de cúbito lateral sobre la cadera afectada a 45 grados más o menos, una flexión de la cadera de 90 grados, y esto vendría siendo como una posición neutra. Y nos va a dar la siguiente proyección. Listo, Santiago. Siguiente, por favor. Tenemos la proyección de Dunn. En esta podemos encontrar las caderas flexionadas a 45 o 90 grados, o sea que hay dos versiones de Dunn. En este caso hay flexión de 90 grados de la cadera, y está una abducción de 20 grados, y en la posición neutra, y nos permite visualizar ahí muy bien la cabeza femoral, como los pueden ver. Y finalmente tenemos el perfil falso. Entonces en este perfil falso vamos a encontrar que la cadera afectada, en este caso es la de la derecha, digamos que entra el rayo completamente, lo que se intenta es que entre completamente contra la cabeza femoral, y nos va a dar esa imagen que pueden ver ahí. El tronco del paciente, y pues el otro miembro está rotado a 65 grados. Entonces, ¿por qué les comentaba sobre las proyecciones? Primero, porque para hacer una adecuada interpretación de una imagen tenemos que poder reconocer las proyecciones que estamos analizando. Cada radiografía nos va a proveer información importante para el diagnóstico. Hay vistas AP y de perfil, las vistas AP anteroposteriores y de perfil falso. Estas nos va a permitir valorar, digamos, que más el acetábulo y la morfología del acetábulo, mientras que las vistas laterales permiten visualizar la cabeza femoral y pues la morfología del cuello y la cabeza femoral. Entonces, por eso es importante saber, digamos, que esas proyecciones, cuáles vamos a solicitar, en qué condiciones. Entonces les traigo este casito. Esta es una vista AP, a la imagen de la izquierda, en la imagen A pueden ver una vista AP de pelvis, y una AP, digamos, acercada de cadera derecha. No sé si alguien se atreve a decir qué podemos ver en esta radiografía, o si quiere intentar pues interpretar algo de lo que puede ver, o algo que le parece raro.
Bueno, Yo veo en la proyección de la derecha una pérdida de la continuidad del acetábulo y como la esfericidad de la cabeza femoral también se pierde en la radiografía de la derecha. súper bien, Daniel, súper bien. O sea, exacto, lo que dice Daniel es muy cierto. Entonces, hay una pérdida de la esfericidad, digamos, de la cabeza femoral. Nicolás, cuéntame. Asociado a lo que dice Dani, sobre todo la esfericidad de la cabeza, no sé qué opinen, pero más allá de eso me parece que el acetábulo no da una adecuada cobertura a la cabeza femoral. Es decir, este paciente posiblemente tenga alguna secuela de una displasia de cadera no tratada. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y lo que dice Nicolás es muy cierto. Sí, vemos que acá, entonces, como tal, el acetábulo tiene poca cobertura de la cabeza femoral y efectivamente esto es lo que vendría siendo una displasia de cadera que le dicen borderline displasia de cadera. También vemos un acortamiento del cuello femoral. En la radiografía de la derecha se puede evidenciar mejor. Y bueno, el ángulo acetabular, como vamos a conocer a continuación, está aumentado y eso nos podría indicar hacia una displasia. Siguiente. Entonces, cuando vemos una radiografía de pelvis, primero, pues cuando estamos pensando en patología cadera y también en pues, cualquier patología, debemos siempre asegurarnos que la toma fue adecuada, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a valorar en este caso? Pues vamos a ver la simetría de las estructuras óseas. Empezando por las crestas ilíacas, podemos luego pasar, digamos, a ver la simetría de los forámenes obturadores o obturatrices, las cabezas femorales, los trocánteres, tanto mayor como menor, debemos valorar eso y las espinas ciáticas. Asegurarnos que digamos que estén niveladas o por lo menos que la mayoría lo estén, porque pues si no están, puede indicarnos una patología también. Siguiente, por favor. Entonces, no sé, no, yo no puedo ver la lista, pero quisiera llamarlos para que me vayan indicando, si quieren en el chat, puedan ir diciendo qué es cada cosa. A, qué les parece que es. B, qué les parece que es. Y vamos a ir desglosando cada una de las cosas. Pero igual, creo que aquí importante ir conociendo es una cosa fisiológica que pueden evidenciar en la radiografía de la izquierda, pues la radiografía pueden evidenciar lo que es, digamos que la esclerosis fisiológica del acetábulo. Es algo que debemos tener en cuenta porque no queremos que esto sea un factor confusor para un falso diagnóstico o algo así. Entonces tengan en cuenta que eso es una esclerosis, digamos que fisiológica. No conozco muy bien cómo se dice la palabra, pero es Sorsel en inglés. No tengo la traducción en la mente, perdón. Y es algo que es fisiológico. En cuanto a las estructuras, no sé si están mandando mensajes por el chat o no, pero bueno, vamos a ir mirando en cada radiografía AP, vamos a poder valorar la A, que es la línea iliopúbica o iliopectinia, la B, que es la ilioisquiática, la C, que es básicamente le dicen la lágrima acetabular, que es la unión de la pared medial de la acetábula, del acetábulo, perdón, la muesca, y la porción anterior de la lámina cuadrilátera. La E, que viene siendo el reborde anterior del acetábulo, que usualmente se encuentra, pues fisiológicamente se encuentra medial a la F, que viene siendo el reborde posterior cuando estamos viendo las radiografías AP. Siguiente, por favor. Y luego, pues tener en cuenta que hay unos trayectos de trabéculas, ¿no? Que son fisiológicas, descritas de acuerdo a digamos, las fuerzas del peso corporal, las fuerzas que ejercen el peso corporal sobre el miembro inferior y sobre pues, la cabeza femoral y el fémur. Y estas son las trabéculas que debemos reconocer y que nos pueden indicar en ciertos casos, digamos que haya una fractura oculta. Puede reconocer que los trayectos estén anómalos. Entonces está el trayecto o la trabécula compresiva principal, que es la medial, la lateral, que es la secundaria, y tenemos uno horizontal, que es la trabécula tensil. Listo. ¿Cuáles son los pasos? Pues ya verificamos que estuviera bien tomada la radiografía. Ahora entonces vamos a valorar el acetábulo. A mí me parece que pues,
podemos iniciar o por la cabeza femoral o por el acetábulo, pero pienso que empezar por el acetábulo es un poquito más sistemático. Entonces debemos valorar su simetría, su morfología, su relación con la cabeza femoral. Entonces, para aquello debemos iniciar con el espacio articular. El espacio articular pues mide entre 3 y 5 milímetros y este se debe valorar tanto en las radiografías AP como en las proyecciones laterales, como la que ven a la derecha, que es una axial de la ingle, la que podemos utilizar, por ejemplo, en un set de trauma. Entonces, en este caso, esas radiografías eran espacios articulares normales. En esta radiografía podemos ver que hay unos espacios articulares disminuidos. Entonces, vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver una radiografía AP que tiene el estrechamiento del espacio articular y en la derecha que podemos también ver una axial de la ingle, también esa disminución del espacio articular y esto puede ser sugestivo de una osteoartritis. Acá otra manera de valorar el espacio articular. Pueden ver que, por ejemplo, la cadera izquierda está normal, sin embargo, la derecha sí está estrechada. Y también, por ejemplo, hay un acortamiento del cuello femoral. Pues, seguramente también hay displasia, pero bueno, vamos a ir conociendo otras imágenes. Posteriormente, debemos evaluar la profundidad del acetábulo. Entonces, acá podemos ver delineada con blanco el piso del acetábulo, en rojo la línea ilioisquiática y en azul la línea iliopúbica o iliopectínea. Tenemos dos patologías acá importantes que tienen que ver con la profundidad del acetábulo y son la coxa profunda, que es que el piso del acetábulo cruce medial a esta línea ilioisquiática y normalmente esta debe estar lateral 1 a 2 milímetros. Mujeres, 2 milímetros en hombres, eso es lo que dice la literatura. Y en la derecha podemos ver finalmente lo que es protrusio acetabuli. El protrusio acetabuli sí es entonces que el piso y la cabeza femoral están mediales a esa línea ilioisquiática. Debemos medir luego entonces la cobertura, lo que mencionaba Nicolás entonces en ese primer caso, la cobertura del acetábulo sobre la cabeza femoral. ¿Esto cómo se hace? Pues se miden unos ángulos que se deben medir, uno en la AP y uno en la lateral. En la AP se mide el ángulo que se llama de cuña central, de Weber, y esta nos va a valorar el cubrimiento lateral del acetábulo. El valor normal, entonces se traza una línea desde el centro de la cabeza femoral vertical y se traza otra desde el centro de la cabeza femoral hasta la porción más lateral del acetábulo y se mide ese ángulo. Debe medir entre 25 y 40 grados. Si es menos de 20, se hablaría de una displasia o un poco cubrimiento acetabular. Y si hay más de 40 grados, hablaríamos de lo que sería un sobrecubrimiento de la cabeza femoral. Hay otra medición que podemos utilizar que viene siendo el índice de extrusión de la cabeza femoral. Santiago, te puedes devolver una diapositiva que, listo. Ahí también se puede ver, entonces, en la radiografía se pueden ver tanto un ángulo de Weber en la cadera derecha normal, que está dentro del rango de 25-40, y a la izquierda podemos ver entonces ese índice de extrusión de la cabeza femoral, que lo que mide es cuánto de la cabeza femoral, digamos que está por fuera de la cobertura del acetábulo, y se mide entonces el diámetro de todo, digamos, sí, desde la cobertura del acetábulo en su porción más medial hasta lo que sobra de cabeza femoral lateral al acetábulo, y esa es nuestra medida. Se divide B sobre A y nos da un porcentaje y efectivamente en este caso sería normal que sea menor de 25%. En este caso la cadera izquierda es normal. Acá podemos ver pues también cómo se mide nuevamente el diámetro de la cabeza femoral y lo que sale, digamos, de la porción lateral del acetábulo. Listo. En la axial vamos a valorar también, digamos que el cubrimiento, pero lo vamos a valorar con el mismo ángulo de cuña central, pero este se llama Lequesne o algo así. No sé cómo pronunciarlo muy bien, perdón. Y acá entonces se mide el ángulo, pero vamos a estar midiendo acá el ángulo de cobertura anterior. Se pasa lo mismo, la línea recta desde el centro de la cabeza femoral hasta lo más lateral. Y acá, entonces, menos de 20 grados nos indicaría más de un cubrimiento inadecuado, como podemos ver en la radiografía de la derecha,
un cubrimiento inadecuado que nos podría sugerir una displasia, y más de 40 nos indicaría un pinzamiento que podría ser. Siguiente, por favor. Listo. Posteriormente tenemos este ángulo que es para valorar la inclinación del acetábulo. Acá este ángulo se llama el ángulo de Tonis, y lo que se hace es, ¿se acuerdan? Esa esclerosis fisiológica que les habíamos comentado, la porción más inferior de esa, vamos a trazar una línea horizontal desde ahí, y vamos a trazar otra línea que tome la inclinación desde el punto más inferior de esa esclerosis hasta la porción más lateral superior, digamos que de la misma. Este ángulo entonces debe oscilar entre 0 y 10 grados. Más de 10 grados nos hablaría pues también de una inestabilidad, o podría ser causada por una displasia, y menos de 0 grados nos podría indicar un pinzamiento, y en este caso sería un pinzamiento que se conoce como tipo pincer. Entonces acá este es el ángulo de Sharp. Este es el ángulo que se mide desde entonces desde la porción más medial e inferior del acetábulo, y se mide, digamos que toda la angulación del acetábulo, y si es mayor de 45 grados se considera displásico. Listo. Acá, entonces, recordemos que el acetábulo tiene tanto una inclinación, como lo vimos previamente, y una anteversión. El acetábulo siempre se tiene que describir o con una anteversión o con una retroversión. Entonces, lo fisiológico sería que tuviera una anteversión, como pueden ver en la radiografía de la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que el reborde anterior, digamos que está más superior que el reborde posterior, como pueden ver. El más blanco, digamos que más grueso el blanco, es el anterior, y el posterior es el que pasa justo por el centro de la cabeza femoral. En cambio, lo que podemos ver a la derecha es un caso de retroversión acetabular, y hay unos signos importantes que tienen que reconocer, que por ejemplo es el de figura en 8, ese es un signo de retroversión acetabular. El hecho de que la cabeza femoral, el centro de la cabeza femoral, es decir, el punto negro que está en el centro de la esfera, en la radiografía a la derecha, podemos ver que está lateral al reborde posterior, ¿sí? Entonces eso hablaría de una deficiencia en la pared posterior, o el reborde posterior del acetábulo, que nos indicaría una retroversión. Y finalmente la flecha medial de la espina ciática nos indica que hay tanto una retroversión del acetábulo como posiblemente de la pelvis. Entonces son signos, digamos que indirectos, de que haya una retroversión acetabular. Acá los mismos signos, básicamente, el crossover sign, o signo del figura en 8, y el de la derecha, que digamos que es la deficiencia de la pared posterior, viendo que el centro de la cabeza femoral está lateral a ella. Luego tenemos que valorar la esfericidad de las cabezas femorales. Ya terminamos entonces con sesión acetábulo, porción acetábulo. Ahora pasamos a valorar entonces la cabeza femoral, y debemos mirar la esfericidad de esta. Se clasifica como asférica, creo, si se desvía más de 2 milímetros de ese círculo de referencia. Como pueden ver entonces en esta AP de pelvis, podemos ver que la cadera izquierda sería una esférica, o no sé si se dice, si alguien me puede corregir, o anesférica, no sé. Bueno, eso, que no es esférico. Entonces, luego pues, debemos medir el ángulo que forma el cuello femoral con la diáfisis. Este ángulo debe encontrarse entre 125 y 140 grados. Se mide de la manera como pueden ver ahí, se traza una línea que pues siga el eje longitudinal del fémur, y otro que pase justo por el eje del cuello femoral, y pues se mide ese ángulo. Si hablamos de menos de 120 grados, estamos frente a una coxavara. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son entonces deformidades, pues cuando uno describe las deformidades en las fracturas también se deben describir de esa manera, pero precisamente digamos que en las normales también puede suceder. Siguiente, por favor, gracias. Podemos ver que hay entonces pacientes que no tienen fracturas, pero que tienen entonces coxa valga, como pueden ver, el que es mayor a 140 grados, y coxa vara, que es aquel que tiene menos de 120, pero en este caso pues ya pueden evidenciar una de 85. Pasamos posteriormente a evaluar otra, digamos que morfología de la cabeza femoral, y es evaluar algo que se conoce como el ángulo alfa. Hay una deformidad muy importante que es de la unión de la cabeza femoral con el cuello, y
son una causa de pinzamiento femoroacetabular de tipo CAM. Y entonces esta es una deformidad que se encuentra en esa unión cuello-cabeza, y el grado de esa deformidad se evalúa midiendo este ángulo. Usualmente ese ángulo se mide en resonancias magnéticas, pero digamos que en la radiografía de la izquierda pueden evidenciar que la esfericidad y la continuación, esa unión de la cabeza femoral con el cuello, ya no es uniforme, sino que tiene como una salidita, una deformidad justo ahí, y esta nos puede generar, pues digamos que patología de nuestros pacientes. Entonces, ese ángulo se considera normal que sea menor de 45, que sea menor de 45. En este caso, como pueden ver, entonces, ¿cómo se debe medir este ángulo? Digamos que se forma entonces entre el eje del cuello femoral y una línea que conecta el centro de la cabeza femoral con el punto de donde culmina la esfericidad de la cabeza femoral. Entonces, en este caso, vemos una radiografía normal con un ángulo alfa de 40 grados, donde pueden ver que la esfericidad se continúa uniformemente con el cuello femoral. Siguiente, por favor. En cambio, en esta radiografía vemos que no es uniforme y es más, hay otra deformidad, como otra ondulación, que nos hablaría de una deformidad tipo CAM, y que es de estos que presentan ángulos alfa mayores de 45, pero usualmente más de 50 grados. Posteriormente tenemos entonces la razón del offset femoral, sí. Entonces vamos a coger entonces B, que es el diámetro de la cabeza femoral, y vamos a trazar 3 líneas. ¿Cuáles son estas líneas? Vamos a tener una línea que se encuentra, digamos que a nivel del eje del cuello femoral hasta el centro de la cabeza, ¿cierto? Una línea que se va a trazar por toda la unión del cuello con la cabeza, y otra en la separación desde la porción más lateral, o en este caso vendría siendo más anterior, de la cabeza femoral. Se mide la distancia y debe ser mayor de 0.15 usualmente. Si es menor de 0.15, es decir, que ese ángulo, esa distancia que hay entre, o sea, el punto A es muy acortado, que nos quisiera decir que esa unión cuello-cabeza está deforme. Y eso puede ser una deformidad tipo CAM que nos puede generar pisamiento. Siguiente, por favor. Listo, tenemos esta deformidad que pues, es conocida como la deformidad en empuñadura de pistola. Entonces es una extensión horizontal de la epífisis femoral, y esta se va a caracterizar entonces por un aplanamiento de la superficie cóncava de la unión cabeza-cuello. Entonces pueden ver en esta radiografía de cadera derecha que, digamos, siguiente, que tiene esa, digamos que presentación como si fuera la empuñadura de la pistola. Entonces, esta nos puede ser sugestivo también de unas deformidades, y es importante de documentarlas. Cuando tenemos pinzamiento femoroacetabular, también hay otros cambios que son unos cambios fibroquísticos, pero no es, digamos que lo más importante, porque no estamos viendo, esto es patológico, pero pues quiero que reconozcan que también pueden ver tanto en osteoartritis como con los quistes subcondrales, pues también hay otras patologías como el pinzamiento que tienen, digamos que estos quistes del offset. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué otros estudios, digamos, que son importantes para realizar, que les había mencionado al inicio de la charla? Empezamos con la ultrasonografía, pues primero, que es útil para la evaluación dinámica y comparativa de las caderas. Con el Doppler podemos también valorar, digamos, que la vascularidad, ¿no? Y nos podría hablar de la sinovia en casos de, por ejemplo, una artritis reumatoide, o la vascularidad de tumores de tejidos blandos o tumores óseos incluso. Es especialmente útil para identificar los derrames o efusiones que dicen. Y esta además nos permite valoración de las bursas y los tendones, y como un estudio dinámico se le puede realizar movimientos a los pacientes y se pueden documentar cosas como, digamos que la cadera como snapping, como, ¿sí?, de chasquido.
Entonces los chasquidos esos se pueden escuchar mientras pues se realiza la ultrasonografía y puede ser muy útil. También para procedimientos diagnósticos terapéuticos, entonces que se haya una intervención, por ejemplo, test de lidocaína, cosas así, se puede pues hacer con ultrasonografía. El problema de la ultrasonografía es que es operador dependiente y las curvas de aprendizaje son muy lentas, entonces no se utiliza así constantemente, pero sí es el estudio, digamos que principal para derrames. La tomografía pues nos da una visualización ya de alta resolución, tanto las corticales como el hueso trabecular y la anatomía articular claramente. Es súper importante en trauma y tumores óseos porque es la que mejor nos va a dejar visualizar, digamos que esa morfología ósea. La resonancia, perdónenme, no les comenté lo que habíamos visto en las imágenes. Devuélvete, Santiago, por favor. Una más. Listo. En esta ecografía lo que se puede evidenciar es efectivamente un derrame articular. Es lo que se ve con la colección anecoica, hace referencia a que sea un líquido pues, en el espacio articular. Siguiente. Y en estas tomografías lo que podemos ver entonces son unos tumores, en este caso, ¿sí? Podemos ver unos tumores a nivel acetabular y en este creo que habían documentado que eran unos osteomas osteoides. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto entonces a la resonancia, tenemos la resonancia convencional y hoy pues está en auge la artrografía por resonancia. ¿Qué es eso? La inyección de contraste antes de tomar o obtener las imágenes, perdón. Esta va a tener mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética. La resonancia magnética se indica principalmente para evaluar tejidos blandos y la médula ósea. Es muy útil. Se puede utilizar para fracturas ocultas también. Se puede utilizar siempre para la valoración de la osteonecrosis, osteoporosis transitorio, fracturas por estrés, las patologías inflamatorias o infecciosas como la artritis séptica y la osteomielitis. Y también nos permite la evaluación de los tendones, la presencia de rupturas en estas, edema o inflamación, por ejemplo, de las bursas. Entonces, la artritis, qué pena, la resonancia magnética tiene mucha utilidad en la valoración de los tejidos blandos. La artrografía que hizo lo escaló a otro nivel, pues administrando contraste, y lo que nos da es una mayor sensibilidad y especificidad, principalmente en el diagnóstico de patologías del labrum y del cartílago. Entonces, aquí podemos ver entonces una resonancia magnética convencional. Vemos un corte coronal y un corte axial. A la izquierda lo que está marcado con la flecha roja hace referencia a una inflamación, digamos, de la bursa del trocánter mayor. Entonces, efectivamente era una bursitis, en un caso de un síndrome de dolor trocantérico, creo que es así que se dice, de dolor del trocánter mayor, y documentaron esto en la resonancia magnética. Lo mismo se marca con la flecha roja, la radiografía a la derecha, y con la flecha blanca se está indicando una tendinopatía del glúteo mínimo. Listo. Entonces, esto es la artrografía entonces con resonancia magnética. Entonces, ya aquí hay contraste y lo que se puede evidenciar marcado con la flecha roja es una ruptura del labro. Tenemos entonces, eso es un corte sagital y el de la derecha es un corte axial mostrando lo mismo con la flecha roja y con la flecha blanca se está indicando un quiste perilabral, es decir, un quiste pues alrededor del labro. Siguiente, por favor. Listo. Y ahorita, entonces, unos casitos clínicos para que vayamos, digamos que preguntando, ustedes van mencionando cosas de lo que mencioné y vamos desarrollando los casos clínicos. Entonces, siguiente. Ok, listo. Entonces, tenemos el caso clínico número 1, que es un paciente femenina, de 63 años, con dolor en la región inguinal, más o menos como anterior del muslo hacia medial, disminución de los arcos de movimiento. Se le solicitó, como dijimos, que pues para cadera lo que primero se solicita es una radiografía. Se le solicitaron entonces radiografías
De cadera, AP, solo tenemos las AP. Y solicitaron también resonancia magnética. Aquí ya, pues eso debe ser en Estados Unidos porque pues, pagaron de una así por la resonancia magnética. Y lo que se puede evidenciar, pues no sé si alguien, ahora sí voy a empezar a llamar gente. No sé cómo se llama. Ah, no, pues si ya alguien quiere hablar, Alejandra, de una. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si describo primero la radiografía. En la radiografía se Sí, ve empieza con la radiografía. se ve una disminución del espacio articular en ambas caderas. Hay presencia de esclerosis subcondral, sobre todo en el acetábulo. Se ve un poquito más en el de la cadera de la A, o sea, imagino que es la derecha. También se ve un poquito, bueno, no sé si mis ojos están bien, pero creo que veo quistes subcondrales, tanto en el acetábulo derecho como en el acetábulo izquierdo, sobre todo en la porción súper externa del acetábulo. En cuanto a la morfología de la cabeza femoral en la izquierda, se ve, pues no sé si es de pronto por el ángulo en que la tomaron, pero pareciera como una coxa brevis, o sea, el cuello está bastante corto, la cabeza está bastante ancha. Se ve que pues lo más seguro es que esté causando un pinzamiento en esa zona, un pinzamiento tipo CAM. Pues yo lo consideraría pues como una, o sea, una artritis, una coxartrosis, perdón, bilateral. Sería una tonis 3 por la presencia de los quistes y la reducción más del 50% y la presencia de la esclerosis subcondral. Sí. ¿Qué más voy a decir, mejor dicho? Sí, todo lo que dijo Alejandro es cierto. O sea, de una descripción perfecta, pues. No sé si alguien quiere comentar alguna otra cosa. ¿Alguien quiere comentar de la resonancia, lo que pueden ver? Bueno. Sí, efectivamente lo que dijo Alejandro es cierto. Igual en la resonancia, entonces podemos ver entonces los quistes, ¿sí? Podemos ver los quistes, podemos ver osteofitos en la radiografía también. Pueden ver osteofitos. Los osteofitos se forman en las zonas donde no hay estrés, como por una compensación, se va formando en las zonas donde hay baja presión. Hay esclerosis, hay disminución del espacio articular, eso se puede evidenciar también entonces en la resonancia, y la pérdida como que progresiva del cartílago, que es como lo característico inicio de la coxartrosis, la osteoartritis. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en este caso, entonces tenemos un paciente masculino de 35 años con dolor y limitación al movimiento. No sé si alguien quisiera describir esta radiografía, entonces pues para que levante la mano y de una. Dale, Aleja. Solamente quiero que nos riamos un segundito, es que no puede ser masculino porque tiene una T de cobre adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No te escuché muy bien, perdón. Que no puede ser masculino porque tiene una T Tiene de la cobre T. ahí adentro. Tiene un Dibu ahí metido. O sea, es vieja, no es un man. No es un paciente Ah, masculino. perdón, sí. No, Sí, tranquila. no, sí, perdón. O sea, perdónenme. Sí, me pasé. Era para No, no probar. importa. Es como para no copiarme directo de donde lo conseguí, entonces yo dije, no, pues. Sí, exacto. No, no, tranqui. Lo importante es ver la No, radiografía. igual está en la bibliografía. Sí.
Me pasé. Qué mala. Bueno, y entonces, alguien que me cuente, por favor, de la radiografía de esta muchacha o esta mujer. Dale, Aleja. Bueno, listo. Entonces, bueno, primero que la radiografía pues no tiene una adecuada técnica porque no nos deja visualizar muy bien lo que es la parte de todo el acetábulo. Sí, también hay una disminución en el espacio articular, hay presencia, o sea, se ve una morfología súper rara de la cabeza femoral, o sea, no se ve totalmente lisa, parece que tuviera pequeños osteofitos. También en el acetábulo pareciera osteofitos. No sé si de pronto es por la imagen en la cadera izquierda, también hay presencia de como quistes subcondrales. La esclerosis no sabría verla muy bien por cómo está la imagen. Y ya, no sé qué más. Si alguien ve algo más. Yo quería agregar ahí que me parece que hay como una alteración a nivel de la sínfisis púbica, o sea, como que se pierde ahí la anatomía, la congruencia articular, a mi parecer. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues yo creo que lo principal aquí es lo que dijo Alejandra inicialmente, que no es una muy adecuada toma. Entonces, no es, digamos que lo mejor para poder hacer la valoración, pero sí hay unas cosas muy importantes que ver aquí, empezando primero por la morfología del acetábulo. Entonces, en este caso podemos ver una coxa profunda. Entonces, aquí pueden ver efectivamente que el piso del acetábulo está más lateral de la línea ilioisquiática. Podemos ver entonces también el cubrimiento de la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Entonces, en este caso tenemos el acetábulo casi que cubriendo toda la esfericidad de la cabeza femoral, tanto en la cadera derecha como en la izquierda. Entonces, siguiente diapositiva, Santiago, que hay más proyecciones de este caso de la mujer de 35 años. Entonces, vemos aquí entonces ya efectivamente dibujado esa línea ilioisquiática y donde podemos ver dónde está el piso del acetábulo, que es la línea azul, y pues la línea ilioisquiática viniendo hacia la línea amarilla. Podemos ver entonces que hay dos sitios de pinzamiento en este paciente, porque pues miren que tanto la porción inferior como la superior o lateral, digamos que el acetábulo, están sobrecubriendo la cabeza femoral, bilateral. Y tenemos luego, finalmente, una proyección lateral de la cadera, donde podemos ver, delineado por la línea azul, como que la unión de la cabeza con el cuello femoral, y vemos que ahí no hay ninguna deformidad. Entonces, no vendría siendo un deformidad tipo CAM o algo así, sino que en este caso, esto es un caso de un pinzamiento tipo pincer femoroacetabular. Y bueno, eso es lo que les quería traer hoy, digamos que unos ángulos, unas cosas que debemos conocer de la anatomía y de las proyecciones que hay en cadera. No era digamos que una serie de patologías así, no, era pues para que viéramos un poquito de la cadera y vayamos desglosando más la radiología en las siguientes charlas que veamos patologías específicas. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o quiere revisar algo de nuevo. Brandon, qué pena. A mí no me quedó del todo claro cuando estábamos revisando ese trazo de ángulos que eran 3 líneas. No lo entendí del todo, no sé si podrías explicarlo de nuevo. Listo, devolvámonos entonces. No sé, Carlos, el número no me la sé. Yo creo que, ¿será que era la del porcentaje de extrusión? No, esa es la razón es la razón del offset.
Yo creo, sí, esa es la de las tres líneas. Entonces, es la razón de Dan. creo que la antes de esa. Que ¿y cómo hago yo aquí? A ver, déjeme ver si yo puedo. Oh, se bajó. No sé qué está pasando, creo que no sube la charla. Bueno, déjenme ver, a ver si yo la puedo proyectar aquí. Sí, lo que pasa es que la estaba compartiendo a Santiago y se me cayó. Y no, yo no la tengo descargada, no la tengo disponible. Tranquilo, no es ningún problema. Pero igual, Pipe, yo te puedo ir explicando. O sea, imaginémonos entonces esa radiografía. Tenemos la cabeza, el cuello femoral y las líneas estaban trazadas en este orden. La línea que va atravesando el eje longitudinal del cuello que atraviesa el centro de la cabeza femoral. Esa es la primera línea. La segunda es la porción anterior del cuello, ¿sí? La porción anterior del cuello. Y la última es la porción más anterior de la cabeza. Entonces, la diferencia entre la distancia del cuello a la cabeza se mide dividido por todo el diámetro de la cabeza femoral. Y entonces, esa es la razón. Esa es la razón del offset, que es la distancia entre la cabeza y el cuello. Ese es el offset femoral. Esa se divide por el diámetro de la cabeza femoral y esa es la que nos va a dar. Si es más de 0.15, es normal, 0.15. Si es menor de eso, podríamos estar frente a una deformidad tipo CAM. Perfecto. Quedó claro, sí, pues igual vayamos a ver la diapositiva y miramos la radiografía para pues que quede lo más claro posible. Sí, perdóname. Listo, entonces es esta. Entonces ese offset es A, que es la diferencia entre la línea más anterior, que es la porción más anterior de la cabeza femoral, y la segunda línea, que es la del medio, que es la porción más anterior del cuello femoral. Ese es el offset. Ese se divide por todo el diámetro de la cabeza femoral y nos da la razón del offset femoral. Es eso, Pipe. Listo, súper claro, Dan. Listo, gracias. Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. En esta que estamos parados, ¿cómo es que se llama esta proyección? Esta es una acción a través de la ingle. Listo, gracias. Listo. Entonces, nada, pasemos a la última diapositiva para dejar la bibliografía y pues cualquier pregunta o cualquier, no sé, recomendación para donde leer, con mucho gusto. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Brandon. Gracias, Brandon. Gracias, Vivi. Gracias, Brandon, Santi. Gracias. Buena la revisión. Gracias.